Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Recordarán que la pasada semana hablábamos con nuestro invitado, el doctor don Francisco Castilla, miembro del staff médico de Asistencias Los Ángeles del cáncer. Es un tema suficientemente amplio como para dedicarle un par de programas y efectivamente así lo vamos a hacer en esta segunda entrega. Habíamos explicado lo que era el cáncer, esa proliferación irregular de las células que lógicamente a lo largo de toda la vida se van produciendo en nuestro cuerpo para sustituir a las que mueren, y esa modificación celular de manera irregular provoca efectivamente las células células cancerígenas que provocan el cáncer, como comentábamos. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, hace la semana pasada efectivamente estábamos hablando del cáncer en general, ¿no? Estábamos hablando de los distintos tipos que había de agentes carcinógenos, ¿no? Los químicos, los físicos y los agentes biológicos. Entonces estábamos hablando de una serie de cánceres así más generales, diciendo los posibles agentes carcinogénicos y la posible forma de prevenirlo, ¿no? Entonces recuerdo que estuvimos hablando del cáncer de piel, que era por las radiaciones ultravioletas. Y que van aumentando en cantidad con el tiempo. Van aumentando con el tiempo, y que había que tomar el sol adecuadamente. Claro. Era la mejor forma de prevenirlo. Luego también hablamos del cáncer de pulmón, del cáncer de pulmón y el del testículo, de los de hígado, de piel, en fin, cómo había distintos efectos externos que podemos prevenir, incluso. Claro. Todo fundamentalmente porque hablamos de los hidrocarburos, aromáticos policíclicos, que son el humo del tabaco, el alquitrán, el hollín. Todo eso lo podemos evitar, corregir, lo podemos evitar. Entonces esa es una forma de prevenir todo este tipo de cáncer. Luego estamos hablando, vamos a decir hoy, por ejemplo, que no hablamos del cáncer de hígado y de estómago. El agente carcinogénico son las nitrosaminas. Estos productos hay que evitar el consumo excesivo de ahumados y embutidos. Consumo excesivo, ¿no? Excesivo, claro. O sea, que por ahí pueden venir. Y luego están los agentes biológicos. Estos influyen en el cáncer del cuello uterino, que también creo que estuvimos hablando precisamente algo al respecto. Lo produce el virus del papiloma humano, y entonces, ¿forma de prevenirlo esto? Pues bien la vacuna, en fin, consultar con el ginecólogo, ¿no? Porque aquí es un virus que desarrolla un acúmulo desordenado y anómalo en el cuello del útero, y da lugar al cáncer de cuello del útero, ¿vale? Lo que me sorprendió la pasada semana, doctor, es que yo pensaba que la incidencia de factores hereditarios, factores genéticos en el cáncer, era muy alta, y sin embargo el porcentaje es bajo. Sí, eso además son datos que lo traje, son datos de la Asociación Española contra el Cáncer, o sea que esto ya está más que estudiado. Estamos hablando de que apenas llegaban al 10%, si es que apenas llegaban. Si no llegaban, si se quedaban rondando un 7%, sí. Había un 7% de transmisión genética. Claro. Esa transmisión genética, esa mutación en algún momento se desarrolló, y luego con la capacidad de transmitírsela a los descendientes. Y efectivamente creemos, porque ya hemos visto muchas familias que tienen su predisposición al cáncer y tal, pero eso en el conjunto de todos los cánceres ni siquiera llega, un pequeño, 7 u 8%, ¿vale? Y sin embargo, los que podemos evitar, que son los provocados por agentes externos,
pues eso son está en un entre un 70 y un altísimo, 80%. entre un 70 y un los 80%. que podemos evitar, los que son Claro. debidos Sí, el consumo excesivo químicos. de tabaco, consumo excesivo de alcohol, Sí, exposición en el efectivamente. trabajo, por Sí, ejemplo, sí. el amianto, etcétera, ¿no? A factores. Eso es. Y pues, vamos a ver, hay otro que podemos evitar, que es el cáncer de hígado, ¿no? El cáncer de hígado, pues el efecto carcinógeno del cáncer de hígado es el virus de la hepatitis B. Si tenemos un virus de la hepatitis B que es, si no ya curable, por lo menos remitible. Controlable. Entonces, si no lo tenemos controlado, va a dar lugar, va a desarrollar con el tiempo. También hablamos que esto cáncer no sale de la noche a la mañana, esto de años, proceso una evolución de años, ¿no? Pues entonces, eso. ¿Y qué debemos hacer para evitarlo? Pues las medidas que también deberíamos haber hecho para no adquirir la hepatitis B, que son la utilización de jeringuillas desechables y el preservativo, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Porque una vez que hemos adquirido el virus de la hepatitis B, la verdad es que lo tenemos siempre presente, pero lo tenemos que tener controlado. Claro. Y ya está, y no da lugar a eso. Y luego, otro cáncer que es muy simple, es el cáncer de estómago. El cáncer de estómago siempre hemos dicho, una gastritis que con el tiempo ha dado lugar, se convierte en una úlcera y luego ha desarrollado en un tumor en el estómago. Pero es que si hubiéramos tratado ese Helicobacter pylori, que es el que provoca, que es el agente úlcera, carcinógeno, claro. pues no hubiéramos dado lugar a lo del cáncer. Entonces, eso que el Helicobacter pylori antiguamente es a base de antiácido, de todo eso, pero hoy en día se sabe que con un tratamiento antibiótico se puede curar. Se resuelve sin más problemas, claro. Se quita sin más problemas. Entonces, ahí vemos que hay muchos agentes externos que podemos incidir sobre ellos. Claro, y eso Podemos es importante. incidir sobre ellos. Entonces, pues bueno, pues aquí plantearnos una modificación de los hábitos de vida saludables y la polución, evitar los agentes cancerígenos en los ambientes laborales, en la industria. En fin, hay muchos métodos para prevenir todas estas cosas, pero que sepamos que no vamos a decir, bueno, si yo hago todo esto, voy todo el día con una máscara... Eso no quiere decir que esté exento a la posibilidad. Puede surgir, efectivamente. Que puede surgir y ya está, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí una cuestión que me parece importante que usted había comentado, y es, la pasada semana quiero recordar que comentaba que el consumo excesivo, siempre excesivo, fuera de lo normal, por ejemplo, chorizo, morcilla, etcétera, elementos con excesiva grasa, o los salazones. Sí. Siempre son factores que pueden la excesiva incidir. Grasa incide mucho y sobre todo en el cáncer de colon. En el cáncer de colon. El cáncer de colon, que el cáncer de colon se está convirtiendo, si no es ya el que más incidencia. El que más incidencia tiene, el que más incidencia tiene. Entonces el cáncer de colon tiene una influencia negativa, por decirlo de alguna forma, los alimentos muy ricos en grasa. Muy rico en grasa. Y el alcohol excesivo, que puede conducir a una cirrosis, que a su vez se puede convertir en un cáncer. La cirrosis es el estadio previo al cáncer, la cirrosis es el estadio previo al cáncer. Entonces, claro, ¿por qué hemos llegado a la cirrosis? Pues a lo mejor ha sido por un consumo excesivo de alcohol, ¿no? Y luego ya de la cirrosis al cáncer, pues ya puede pasar a lo mejor ya sin tomar alcohol. Puede pasar, pero ya está la base, para que quiero recordar que hace mucho tiempo en otro programa hablábamos de algo que a mí me impactó mucho, es el que personas que habían consumido mucho alcohol se hacían su analítica correspondiente para ver la situación de su hígado. Y les estaba dando pues sin ningún problema, es decir, no tenían las transaminasas altas, altas, etcétera.
y que al final esto resultó más peligroso porque esas transaminasas altas pueden ser un indicador. Un indicador, es decir, se enciende el semáforo rojo diciendo, oiga, que aquí hay un problema. Entonces, esa persona, yo tengo un hígado extraordinario, ha seguido bebiendo y de pronto le aparece la cirrosis. Porque sigue estando el cambio en el tejido celular hepático, siguen estando los cambios, aunque no aparezcan en las elevadas cifras de transaminasa, ¿no? Y de bilirrubina. Eso puede ser que no aparezca, pero el daño se va haciendo ya. Con lo cual, no quiero decir nada. Eso en cualquier analítica, ya te sale, en el momento ya que te salga alta, pues ya dices, pero si es que esto lleva mucho tiempo. Claro, es decir, que lo que en un momento determinado puede ser un mecanismo de alerta, tener altas las transaminasas, cuidado, a ver qué pasa, en aquellos hígados en que eso no se manifiesta de una manera... Sí, porque es una forma de encender la luz roja, ¿no? La alarma del organismo. Entonces, si eso no salta, pues... y estamos en camino de lo previo al cáncer. De lo previo, que es efectivamente y luego ya la cirrosis. La cirrosis, claro. Pues nada, pues... vamos, yo fundamentalmente estos programas hemos querido decir que el cáncer... se puede prevenir de forma general. No se puede prevenir ni en ti particularmente, José Ignacio, ni en mí particularmente, pero de forma general sí que hay elementos que son ajenos a nuestra propia constitución fisiológica que pueden coadyuvar a que el cáncer se manifieste o no. Por ejemplo, de carácter, como hemos ambientado, químico, ambiental, físico, radiaciones, efectivamente, muy importante, claro. Pues todas esas cosas, haciéndolo en su justa medida, tomando el sol en su justa medida, las bebidas alcohólicas, el tabaco, todo eso, pues si lo podemos quitar mejor, y si no, pues... es que además... Sin pasar de la raya, ¿no? Efectivamente. Sin pasar de la raya, además, todo eso se puede, es que a veces no nos paramos a pensar que factores que nos quedan tan lejos, cómo pueden afectar a nuestra salud. Hemos visto, afortunadamente se va reduciendo el problema, pero que la capa de ozono se había reducido en cantidades extraordinarias, lo que había permitido la incidencia de los rayos ultravioletas de una manera tremenda, especialmente en los polos. Pues hace 15 años se dio el caso, porque eso también puede conducir a la ceguera, de que un rebaño de 3.000 ovejas se quedaron ciegas como consecuencia de la radiación ultravioleta en Chile, por ejemplo, ¿no? Porque se había reducido en una cantidad tremenda, efectivamente, la capa de ozono. Ahora ya, con la eliminación de los AZC, me parece que se llama, de los sprays, etcétera, parece que el problema... Pero claro, es que la capa de ozono es justamente la que nos protege de los rayos ultravioleta. Eso y la incidencia de cáncer que se ha producido de piel en los últimos 10 años ha sido enorme. Porque manteniendo los mismos hábitos ha habido mucho más cáncer. ¿Por qué? Pues porque los rayos ultravioletas han aumentado. Ha aumentado no de forma de progresión aritmética, sino geométrica. Y la verdad es que el cambio climático, el tema del... Está influyendo todo. Está influyendo. Pues por eso, precisamente por eso, porque lo sabemos... Claro, tenemos que utilizar medios para evitar el problema. Eso es, para evitar efectivamente. El problema. Y es bueno, pues, un tema importante, doctor Castilla, que hemos desarrollado en 2 programas, la incidencia del cáncer, que lo produce, y sobre todo los factores en los que podemos hacer algo. Eso, efectivamente. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, buenas tardes a todos. Y a ustedes, amigos telespectadores, de verdad que muchas gracias por la atención que nos han prestado. La semana que viene volvemos con todos ustedes. Hasta entonces, procuren ser felices. Buenas tardes.